Salvo que prospere un último recurso en la audiencia provincial, Alberto González Amador tendrá que responder ante la justicia por los presuntos delitos cometidos para tratar ilegalmente de pagar menos a Hacienda. La jueza le imputa 2 delitos de fraude fiscal, otro de falsificación en documento mercantil, un delito contable continuado y también de añadido pertenencia a organización criminal. Todo así junto, dicho, compone un relato bastante complicado para la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que de momento no se ha pronunciado. Sí lo ha hecho en redes su jefe de gabinete, el habitualmente locuaz Miguel Ángel Rodríguez. Dice que el responsable de todo es Sánchez y sugiere que la jueza actúa a sus órdenes. Respecto a esto que hemos comentado, era lo esperado, pero pasa que hubo, falta, María, tú que llevas mucho la información de tribunales, siempre la instancia, creo, por lo que he escuchado de la audiencia provincial. No parece, no sé si tú tienes más información, en principio va a ir a juicio, pese a todo el ruido mediático y político y judicial que ha sonado en los últimos meses, ¿no? Bueno, a mí lo que primero me gustaría comentar es que, pese a tantos dimes y diretes, la justicia al final, con sus tiempos, con sus ritmos demasiado lentos muchas veces, al final llega y las cosas suceden. El trámite de la apertura de juicio oral es un trámite que muchos jueces posponen hasta saber si las audiencias provinciales confirman o no lo que llamamos el pase a procedimiento abreviado, es decir, prácticamente tener un pie en el banquillo. Hay otras veces que no. Por ejemplo, el hermano de Sánchez en Extremadura tiene abierto el juicio oral, tuvo abierto el juicio oral antes de saberse si la audiencia provincial va a ratificar o no su imputación formal por el juez. Y aquí sucede lo mismo. Lo que me parece más curioso de este caso es que el jefe de gabinete de Ayuso diga ahora que la jueza Rodríguez Medel está a las órdenes de Sánchez, cuando el gobierno de Sánchez, y no hace tanto, acusaba a la jueza de ser del PP cuando esta jueza estaba investigando la responsabilidad supuesta, se declaró luego inexistente, del delegado del gobierno en el 8M, que os acordaréis de aquel procedimiento, ¿no? Entonces, digamos que los jueces al final hacen su trabajo, para un lado o para otro, eso ya va siempre a gusto del consumidor, pero normalmente con poca solvencia en cuanto a atribuciones ideológicas, en mi opinión. Jesús. Bueno, lo relevante es que va a juicio oral, salvo que la audiencia provincial estime ese recurso de apelación, que efectivamente parece poco probable, pero en todo caso va por 4 delitos muy graves que conllevan penas de prisión. Y digo que es muy relevante porque hay que recordar no solo el trabajo que ha hecho González Amador en su defensa, que tiene todo el derecho a hacerlo, sino las herramientas que ha utilizado a veces para favorecer su causa, ¿no? Desde poner querellas a periodistas y políticos. Me suena, sí. Sí, te suena, ¿no? Sí, que criticaron y calificaron de defraudador confeso lo que era su perfil después de todo lo que se conocía y especialmente de ese correo de su abogado. Y sobre todo hay que recordar cómo reaccionó la propia presidenta de la Comunidad de Madrid cuando utilizó la propia institución y sus recursos para salir en defensa de su pareja y acusar a la agencia tributaria de una persecución fiscal de González Amador, y llegó a decir que además era Hacienda quien le tenía que devolver 600.000 euros, ¿no? Todo eso lo hemos vivido y conviene recordarlo en un momento como este, porque no es solo González Amador quien, por un lado, irá al banquillo y la justicia decidirá qué pena le corresponde, en qué grado, etcétera, etcétera, o cuáles de esos delitos están probados o no. Es que hay también, a mi juicio, una responsabilidad política que en algún momento lo lógico sería que asumiera la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre la que queda además una duda vigente, que es si con dinero defraudado se paga la vivienda que comparte con su pareja. ¿Cuál es su responsabilidad política? Bueno, para empezar, haber mentido a todos los ciudadanos y haber intentado dar la vuelta al asunto a través de bulos que en ningún momento ha reconocido ni se ha disculpado por ellos, cuando ya están desmentidos a lo largo del proceso que hemos seguido hasta ahora. Luego veremos la consecuencia penal, pero hasta ahora ya sabemos unas cuantas cosas que dejan en absoluta evidencia a Díaz Ayuso y a su jefe de gabinete. Bueno, a mí sí me gustaría incidir en que cuando estaba en paralelo, porque claro, este caso tiene una derivada muy singular, que es el envío también al banquillo del fiscal general del Estado,
por presunta revelación de secretos en este caso, cuando se decía es que una cosa avanza y la otra no, avanzaban las dos. Era cuestión de tiempo. El tiempo se ha ido cubriendo y hoy pues estamos a punto, salvo ese último recurso a la Audiencia Provincial de Madrid, de que Alberto González Amador se siente en el banquillo de los acusados imputado por algo que para mí es muy serio. Y es serio en tanto que es cierto que él es un particular, como cualquiera de nosotros, pero no es un particular cualquiera, porque comparte su vida con la presidenta de una institución que está en el cargo por velar porque todos los ciudadanos cumplen con sus deberes tributarios. Es feo. Las imputaciones que se le hacen a González Amador, luego veremos cuál es la verdad judicial, como siempre se establece, pero son severos y son serios, y de una manera u otra, porque ella misma ha sido incapaz de establecer un cordón sanitario entre la parte personal y la parte institucional. Y creo que ahora sí que tiene el mandato más acentuado, si cabe, de tender un blindaje que preserve la Comunidad de Madrid de lo que le pueda afectar esta causa. Y luego, la cantidad de jueces supuestamente prevaricadores en este país empieza a preocuparme seriamente. A acusarle de prevaricación a un juez o dejar esa sobresospecha es lo más grave que se le puede hacer a un miembro de la magistratura. Es muy serio. Afecta a nuestro Estado de Derecho y a la credibilidad del Estado de Derecho. Y que acusaciones cruzadas de quienes están detrás de las personas afectadas, en este caso el presidente del Gobierno en un caso y en otro caso la presidenta de la Comunidad de Madrid, por causas que les afectan, el alentar sombras sistemáticas sobre la probidad de los jueces me parece gravísimo. Juan, sobre este juicio oral que se va a abrir con toda probabilidad, todo lo que se ha dicho, cómo se ha dicho, la intensidad con que se ha dicho, y lo último que conocíamos no de Díaz Ayuso, sino de su jefe de gabinete diciendo que, bueno, que esto es Sánchez por detrás maniobrando con los jueces. He subrayado todo lo que han dicho todos, empezando por ti, que has hecho una breve semblanza del asunto, ¿no? 6 delitos, pero uno de los delitos incluye la palabra criminal. Eso es muy importante. Cuando hace unos meses el criminal era otro, un fiscal. Luego Miguel Ángel Rodríguez, dice hoy que esto es Sánchez. La palabra Sánchez tendría que venderse cara ya, porque es muy utilizada. Sí. Y me parece que no siempre con razones, ¿no? En este momento, por ejemplo, es un tipo que en el mundo forma parte de una sociedad que quiere algo bueno para un país que sufre, ¿no? Mar hizo posible todo esto, con sus chanzas y sus burlas. La gestión presente de la presidenta y del alcalde de Madrid también ha tenido una repercusión nefasta y notable. Aún no hemos escuchado a Atahualpa Yupanqui, sí, hombre, dijo una vez en el Gijón, cuando alguien le contó que una persona que ellos conocían había cometido no sé qué desfalco y que iba a ir al juez, dijo, eso él hablaba muy poco, pero esa vez habló Atahualpa y todo el mundo se puso a ver qué decía Atahualpa y dijo, aquí lo que esto significa es el que la hace, la paga. Para aclarar algunas dudas, Joaquín, cuando a uno le piden hasta 5 años de cárcel por estos problemas con Hacienda, con delitos tan graves como pertenencia a grupo criminal, ¿siempre está a tiempo de pactar y evitar la cárcel o no? Sí, efectivamente, incluso hasta antes del inicio del juicio es perfectamente posible que haya un pacto de conformidad fundamentalmente con la Fiscalía, pero también con la acusación popular. Si no se llega a un acuerdo, entonces las partes van a por todo, ¿no? Van a pedir la máxima pena y es el tribunal el que finalmente tiene que decidir, pero el pacto es posible hasta que empiece el juicio.
Uno de los delitos nos ha llamado mucho la atención y es este de pertenencia a grupo criminal, que también le voy a pedir que nos establezca la diferencia con organización criminal. Parece que, no sé, por el nombre, ¿no? Como si grupo fuera pues una cuadrilla de golfos apandadores, algo mucho más leve y deslavazado. No sé si es así, ya que se trata de menor la pena también, en caso de que fuera declarado culpable. Al aludir al posible delito de grupo criminal, se refiere a la existencia de dos o más personas que se han concertado para cometer delitos. En este caso, se alude a un entramado empresarial que se habría puesto de acuerdo para simular facturas y así reducir los beneficios que se presentan a Hacienda, y esto facilitaría el no tener que declarar, no tener que abonar en los impuestos que tocaba, que en este caso eran más de 300.000 euros. Organización criminal, efectivamente, Iñaki, es un delito de mayor gravedad, porque no basta con que haya una concertación básica, un acuerdo esencial, sino implica una estructura organizativa estable con una jerarquía y una serie de elementos que están marcados judicialmente, y por eso la pena es más elevada. En este caso, se alude en el auto de apertura de juicio oral al grupo criminal, y esto sí que puede tener alguna relevancia porque no estaba inicialmente en el auto de incoación de procedimiento abreviado, y si hubiera una condena por este delito, ciertamente la pena podía ser más elevada. Joaquín, tanto en este caso como en otros, cuando se decreta apertura de juicio oral, ¿significa que el juicio puede ser pasado mañana o más bien dentro de un año? ¿O cómo se determina la fecha? ¿De qué depende? La apertura de juicio oral significa que se da completamente por acabada la actuación del juzgado de instrucción y se remite el procedimiento al órgano judicial que debe celebrar el juicio. Es decir, solamente faltaría ese señalamiento para juicio. Sí. Aquí creo que es importante aclarar que todavía queda un recurso pendiente ante la Audiencia Provincial contra el auto de procedimiento abreviado, que es el que decidirá finalmente si hay un juicio o no. Pero en el caso de que ese recurso se desestime, lo cual parece probable a la vista de la posición anterior de la Audiencia de Madrid, en este caso únicamente quedaría, como comentaba, remitir las actuaciones y el hecho de cuándo se celebra el juicio, si son 3, 4, 6 u 8 meses, depende de la agenda de señalamientos del órgano que debe celebrar el juicio, que tiene una agenda, se va por orden cronológico. Hay órganos judiciales que están más sobrecargados que otros, y esto dependerá, como decía, del tiempo en el que pueda celebrar el órgano de señalamiento, pero en principio no tendría que ser más de varios meses. Bueno, porque tal y como lo ha contado, parecía que íbamos a tener antes las Olimpiadas en Madrid, que el inicio de este juicio finalmente. Precisamente le quiero preguntar por el recurso. Ese recurso que está interpuesto en la Audiencia Provincial, la ley permite, a pesar de que haya ese recurso, poner adelante el inicio de juicio oral, pero yo le voy a pedir que se ponga un poco pedagógico y me cuente, claro, es que si el recurso prospera va a haber como una sensación entre el público mayoritario de impunidad por cercanía del implicado a los círculos de poder, que no sé si esto se va a poder explicar bien. ¿Qué le parece a usted? ¿No cree que va a existir esa sensación si finalmente el juicio no se celebra porque prospera ese recurso a la Audiencia Provincial? Tendremos que esperar ese pronunciamiento. Lo cierto es que hasta ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado todos los recursos que se han presentado, y en este tipo de delitos es muy raro que con el material probatorio, que es conocido prácticamente por cualquier persona informada, es difícil que no se celebre un juicio, lo cual no significa que necesariamente haya una condena. Pero ahí la jurisprudencia es muy constante, que solamente puede no celebrarse el juicio y archivarse las actuaciones cuando hay que descartar de una manera tajante la concurrencia del delito. Si hay unos indicios esenciales que hacen que no se pueda descartar el delito, es en el juicio donde debe discutirse la condena o la absolución. Y claro, en un caso de este tipo, con un informe muy contundente, muy solvente de la agencia tributaria, con multitud de análisis de facturas que pueden haber sido falseadas, con todo lo que hay en la causa, a mí me parece poco probable que la audiencia no confirme que se vaya a juicio, pero sobre todo por todo lo que ha dicho hasta ahora. Sería como una rectificación de lo dicho hasta ahora. Por eso mi impresión es que es más que posible que la audiencia confirme lo actuado y que vaya a un juicio. Y sobre todo que ese recurso iba casi más encaminado a que se practicaran nuevas diligencias que no a evitar el juicio, que como dice el magistrado parece inevitable. ¿Va a ir al banquillo los acusados o hay una posibilidad real
por pequeña que sea, de que Vamos a ver, paralicen ahí hay un tema interesante que es nuclear en el recurso de apelación que está pendiente en la Audiencia Provincial de Madrid, cuya resolución podemos conocer dentro de unas semanas, un par de meses, no se va a eternizar según mis noticias, y es que la defensa reprocha a la juez de instrucción que no practicara unas pruebas determinantes de si las facturas son o no falsas. Son supuestos trabajos que habría hecho González Amador en México y Costa de Marfil, pero claro, si esas facturas respondiesen a trabajos reales, el delito fiscal decaería. La tesis de la defensa es que esas pruebas deberían haberse practicado durante la fase de instrucción. La respuesta de la juez de instrucción ha sido: oiga, tiene usted el juicio oral, hágalo valer allí, ha tenido tiempo para plantear aquí todas las periciales que ha querido, esto ya está abocado a juicio y allí en el juicio usted puede hacer valer que las facturas... esto es perfectamente posible que sea así. O sea, estamos muy mal acostumbrados en España a llegar al juicio oral con todo cocinado, cuando realmente la práctica de la prueba, la soberana, es en el juicio oral. No es lo que se ha hecho en la instrucción. ¿Tú crees que va a haber juicio? Yo estoy segurísima de que va a haber juicio. ¿No son tácticas dilatorias esto de las nuevas pruebas? No. Vamos a ver. Tácticas dilatorias o no tácticas dilatorias, el acusado tiene derecho a defenderse. Y su defensa tiene derecho a plantear todas las pruebas que cree relevantes. Y es verdad que si las facturas respondieran a servicios realmente prestados, no habría delito fiscal. Por lo tanto, esto es un derecho que tiene. ¿Se le puede llamar táctica dilatoria? Yo prefiero llamarlo ejercicio de derecho de defensa. La verdad. En el caso de González Amador y en todos. Ahora, yo creo que eso se puede practicar en el juicio oral sin más demora. Y por lo tanto, me parece que antes o después este procedimiento va a seguir para adelante. Bueno, pues el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, firma siempre como MAR, el acrónimo, asegura en Twitter, lo que ahora es X, que la jueza que envía al banquillo a González Amador no respeta a la audiencia provincial. Añade que lo hace antes de que tome posesión el juez que toca y que es la hermanita, dice, de un tipo ascendido por Marlaska, y acusa a Sánchez de corrupto. Todo en el mismo tuit. Jesús, digo, porque esto va por barrios. Ahora es alguien del PP el que se queja de los jueces. Bueno, primero que expresiones como estas descalifican a quien las lanza, y más como mano derecha de la presidenta de la comunidad y pareja del afectado, del acusado, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Hay que recordar que Miguel Ángel Rodríguez no solo lanza insultos, ha amenazado a periodistas y a medios concretos por publicar, que se sepa, información perfectamente contrastada sobre este caso. Así que hay que ponerlo en su justo lugar lo que pueda decir este señor. Es más grave la responsabilidad política que debería asumir en su momento la presidenta de la Comunidad de Madrid por todo lo que ha mentido desde el minuto 1 de esta historia. Segundo, respecto a todo lo que comentaba María, sí, o sea, no tiene que llegar todo cocinado al juicio oral, pero estaremos de acuerdo que los platos principales tienen que estar. Es decir, tiene que haber indicios sólidos para llegar a un juicio oral. Es que si no, no hay proceso, claro. No, lo digo porque yo, cuando antes, me parece que era Lourdes, decía lo de que aquí, con cierta alegría, se califica a jueces de prevaricadores y tal. Yo, desde luego, no lo haría nunca porque es acusar de un delito concreto y eso hay que demostrarlo y para eso está la justicia. Pero sí, siempre insisto en que hay que analizar los casos, las instrucciones, las decisiones, leer los autos, etcétera, ¿no? Estaremos de acuerdo en eso. Y eso sí provoca diferencias de análisis, de interpretación, de deducción sobre cómo se actúa en unos casos y en otros. Y, bueno, no está demostrada la falsedad documental, incluso porque no se han aceptado esas pruebas que pedía la defensa. Pero yo sí he leído historias periodísticas y documentos concretos en los que se demostraba que había empresas que este señor aducía en el proceso de investigación de la agencia tributaria, aducía como la que justificaba, y estaba demostrado que ni existían algunas de esas empresas. Eso ya lo sabemos. Entonces, lo digo porque hay otros casos, y uno muy relacionado con este, como es el del fiscal general, donde yo, pruebas sólidas, incluido un reconocimiento de su propio abogado de admito que ha habido fraude fiscal, yo no he visto en otro caso. Y eso sí me permite mojarme en el sentido de, oiga,
Hay casos con una sustancia determinada, ya veremos luego lo que decide un tribunal a la hora de juzgarlo, y hay otros que desde la libertad que ofrece el análisis de los datos, de los hechos, de los documentos, de los autos, pues permite decir, oiga, pues sí, hay mucha agua. Es que son incomparables, ¿no? Jesús. De todas maneras, el procedimiento del fiscal general, sí, sobre el que yo siempre he tenido muchas dudas, y lo hemos hablado aquí muchas veces, ojo, el banquillo del fiscal general está avalado por jueces que suman más de 100 años de ejercicio profesional. 3 jueces de la Sala de Apelación del Supremo creo que merecen un respeto. Entonces, no puedes decir, no, es que en este asunto el peso de los datos tal, se habla de pruebas ya en el juicio, porque hasta el juicio no hay pruebas. Hasta el juicio hay elementos, hay indicios, hay tal. Pero claro, decir, hay más aquí que allí. Pues no lo sé. Yo es que nunca he faltado ya veremos, ¿no? A los que forman el tribunal. Pero lo que se hace y lo que está sobre la mesa, sí, tengo derecho a opinar y a valorar. Es por lo que dices, puede ser muy respetable el juez, pero tú puedes analizar si coincides con lo que está haciendo o si crees que lo que está haciendo es muy retorcido. Me refiero que eso sin poner en duda que ha tenido una buena trayectoria profesional. Se puede hacer. Lo que pasa es que no ha sido solo un juez. El problema es que todas las decisiones están avaladas. El fiscal general es una sala de apelación de 3 magistrados. Como lo de González Amador, lo mismo. Bueno, y ahora veremos, veremos lo que pasa con González Amador, porque hay 3 jueces de audiencia provincial, no del Supremo, que decidirán sobre la solvencia de los indicios. Pero vamos al caso que ahora nos ocupa, porque también tendremos tiempo en sucesivas ediciones del programa, como hemos tenido hasta ahora, de analizar la cuestión del fiscal general del Estado, que está muy directamente relacionada con todo esto que estamos ahora comentando. Ha pasado, de hecho, 1 año y medio desde que la Fiscalía iniciase el proceso contra González Amador, y en todo este tiempo Díaz Ayuso ha mantenido que su novio está siendo víctima de una campaña organizada por Sánchez para hundirla. Así conocimos la acusación de la Fiscalía sobre posibles delitos fiscales del novio de Ayuso. González Amador era un desconocido para el gran público y su pareja ese mismo día ya apuntaba al gobierno como autor intelectual. Aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa. Solo un día más tarde, desde el atril de la Comunidad de Madrid, y antes de que nadie le pregunte, Ayuso emite sus primeras teorías. Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000. Está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja. La tarde-noche del 13 al 14 de marzo, 2 medios ofrecen 2 versiones contrapuestas. La que filtra Miguel Ángel Rodríguez, que dice que la Fiscalía le ha propuesto un acuerdo, y esta otra en la que es su abogado el que intenta un acuerdo y escribe de forma textual. Ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública. A la primera responde al día siguiente el fiscal general del Estado con una nota informativa. Y esa nota marca el inicio de un periplo judicial que llega hasta hoy, con García Ortiz a punto de sentarse también en el banquillo. Asumo institucionalmente la responsabilidad última. Durante la instrucción no se ha oído la voz del novio de Ayuso, que siempre se ha acogido a su derecho a no declarar. Así ha ido avanzando la investigación, que empezó atribuyéndole delitos de fraude fiscal y falsedad documental y acabó abriéndole una pieza separada por presunta corrupción en los negocios y administración desleal. Durante todos estos meses, Ayuso ha mantenido su teoría, siempre apuntando en la misma dirección. Se lo está pagando todo de su bolsillo y se está defendiendo él solo ante el poder de un Estado. Lo que se está hablando es de una inspección fiscal por 2 facturas que nada tienen que ver con la Comunidad de Madrid. 14 meses con un juicio mediático por una inspección fiscal que, como mucho, era una multa, que de no ser mi pareja no estaba en ningún lado. Aunque hoy, por el momento, ha preferido el silencio. Significativo ese silencio con la locuacidad habitual también de su jefe de gabinete. Pero claro, echando, Lourdes, la vista este 1 año y medio, solo con estas declaraciones, en el avispero también se ha metido mucho la propia Isabel Díaz Ayuso. Primero que si era una campaña del Estado contra este empresario por ser su pareja, luego que era al revés, luego que era Hacienda la que le debía dinero, luego que no daba ni para una multa. Hemos puesto solo un extracto de nuestra pieza que ha hecho, como siempre, con toda la maestría del mundo, nuestra compañera Estela González Collazo, pero claro, queda bastante reflejado el contexto en el que se produce todo este caso.
Salvando los delitos, que cada caso tiene su casuística, valga la redundancia, de la misma manera que el presidente del Gobierno no puede colocar a todo su Gobierno y a todos sus ministros a defender a sus familiares, y la posición del presidente del Gobierno se quedó más débil en el momento en el que su hermano es procesado por algo que tiene que ver con algo que sí que tiene que ver con el ejercicio del poder, que es el tráfico de influencias, traducido al común un posible enchufe. La presidenta de Madrid, lo he dicho en la primera intervención y lo he reiterado en estos meses, debería haber tendido un cordón sanitario entre la situación de su pareja, la relación personal que tenga, el amor que le profese y su autoridad como presidenta de la Comunidad de Madrid, que representa a todos los madrileños, incluidos a todos los madrileños que rigurosamente cumplen con Hacienda cada año porque les toca. Y creo que ahora, cuando se acerca el juicio oral, que yo coincido con María en que todo apunta a que esto es, es hacia donde nos vamos a encaminar, esa protección de la institución tiene que ser aún más poderosa. De la misma manera que en el otro lado le compete lo mismo al presidente del Gobierno, porque las instituciones no están al servicio de las personas, están las personas al servicio de las instituciones. Lo que pasa ahí, Lourdes, ¿sabes qué? Es que hemos oído durante todos estos meses hablar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en unos términos que no se compadecen con lo que está en los procedimientos. O sea, hablar de una inspección brutal, cuando son centenares los empresarios que, como es lógico, cuando tienen un incremento patrimonial que llama la atención, se comprueba y se verifica, es que los inspectores ni siquiera sabían que era pareja de Díaz Ayuso. Es que el fiscal que realiza la denuncia contra el señor González Amador no sabía inicialmente que era la pareja de Díaz Ayuso. O sea, ese supuesto complot que ella presenta, según el cual se utiliza el procedimiento contra su pareja para destruirla a ella, yo sinceramente lo pongo en duda, porque es que eso no se ha acreditado de ninguna manera. Otra cosa es que después el Gobierno utilizase efectivamente el procedimiento cuando ya se destapa que es la pareja la que está incursa en esa denuncia para hablar del delincuente confeso, de acuerdo, ahí sí, pero no hay una inspección brutal. No hay una denuncia utilizada torticeramente, una denuncia de la Fiscalía torticeramente utilizada contra la pareja. En todo caso, los hechos que han acabado con indicios lo suficientemente notables como para justificar, avalado por distintos jueces, porque es que esto no lo decide un juez. Es que conviene recordar que el sistema tiene contrapesos y evaluaciones. Solo una cosa. Lo acredita. Creo que es, tú lo tienes muy claro, María, es Carmen Rodríguez Medel. Carmen Rodríguez Medel tiene un hermano que es Antonio, cuyo ascenso propuso el Consejo de la Guardia Civil, y además es un profesional formidable y es totalmente hubiera ascendido con Marlaska, sin Marlaska. Porque las palabras de Miguel Ángel Rodríguez que veíamos en Twitter es que está Sánchez detrás de esta decisión y que es la hermanita de un tipo ascendido por Marlaska. ¿Vale? Digo que Carmen Rodríguez Medel, si yo no me equivoco, es miembro de la APM, es decir, no de la Asociación Progresista, sino de la Conservadora. Sí. Y fue asesora de un ministro del PP, sí, Rafael Catalá. De Catalá. Digo que, por lo tanto, con estos datos, esto de que esté en la trama sanchista, sí, no tiene ningún sentido. Pero es que no te puedes referir a una magistrada llamándola hermanita. Pero es que empecemos si por me ahí. dejas añadir un apunte... Pero si es que sus decisiones, además, han sido para todos los lados. Es que investigó a Pablo Casado por el máster, Xavi. Es que investigó al delegado del Gobierno por el 8M. Es decir, es una magistrada con muchísima trayectoria en instrucción. Solo otra anotación. Se está empleando la misma táctica que tiene el componente además machista, descarado, que se ha empleado contra la jueza de la Dana, contra una jueza que abrió un nuevo capítulo en el tema de las residencias y la gestión del COVID en Madrid, la jueza de la Dana, y ahora la jueza del caso del novio de Ayuso. Esos términos, como en el caso de la jueza de la Dana también, establecer su parentesco y el que lo hace todo es el marido, pero bueno, de verdad que es ofensivo hasta para el mínimo
de inteligencia, no ya solo el historial. O sea, aquí una jueza, se dice luego, ¿no?, que equiparamos todo, una jueza que toma una decisión que contradice todas las mentiras que se han lanzado, lleva a que la propia Díaz Ayuso en su día dijera que estábamos, claro, en un gobierno norcoreano. La justicia de un régimen norcoreano. Es que es fuerte, ¿eh? Sí, suena fuerte. Sí. Suena un poco fuerte, ¿no? Pues bueno, oye, alguna vez tendrían que decir, oiga, yo me he equivocado, he metido la pata, he exagerado, algo. Pero no, aquí Fíjate, basta con sacar el comodín de que hay otros casos de no sé quién, que podríamos hablar mucho de los ejemplos que se han puesto. Porque, vamos, un posible enchufe que lleve a donde ha llevado, sabiendo todos lo que ha hecho el régimen de Baltar en Ourense, con más de 80 familiares, vecinos, amigos enchufados. Oiga, no he visto abierto un proceso judicial nunca en el caso de que se demuestre que era así.